El irreverente Andrés López, famoso humorista colombiano, hace un recorrido por las diferentes generaciones que nos han precedido en su ya famosa presentación La Pelota de Letras. Este monólogo, que ha hecho reír a miles de personas, va desde la generación de nuestros abuelos hasta la generación de nuestros hijos, en el cual Andrés presenta de manera humorística la esencia de cada generación. La peculiaridad de su show radica en que cada colombiano de las últimas 3 generaciones se ve reflejado en las ocurrencias de Andrés al interpretar los diferentes dichos culturales que nos identifican. Quizá la expresión más común y que se hizo más famosa hace unos años atrás fue ese "deje así". Deje así es un decir que encierra toda una filosofía de la vida y encierra la angustia existencial de la humanidad. Ese deje así es lo que la actual generación de nuestros jóvenes dice cuando le hablamos de Dios, cuando le hablamos de los principios, de los valores. Yo llamaría a esta generación la generación de la increencia. Esta generación se podría definir como la heredera de una confusión religiosa, la del vacío espiritual, la de la desconfianza, la ausencia de fe. Esta generación son prácticamente que los desheredados del cristianismo. Los jóvenes hoy nacen sin un horizonte religioso. Dios no les preocupa en modo alguno. Ellos tienen una apatía contra todo lo que tenga tinte religioso y en silencio determinan declarándose prácticamente que ateos anónimos. La generación de la increencia ha pasado de un cristianismo empobrecido de nuestros padres a una negación definida e incluso militante de Dios. Los muchachos no rechazan la fe deliberadamente, sino que son víctimas de una cultura empobrecida espiritualmente. Lo que sufrimos hoy no es tanto una crisis de fe, sino una crisis de pérdida de principios y valores. La gente no niega la fe religiosa, más bien la percibe como algo irreal e irrelevante. La forma más común de increencia es la indiferencia religiosa, ese deje así, donde Dios va quedando relegado a un último plano como un ser distante e inexistente. Lo que más importa a esta generación humanista es su cultura materialista, donde el joven solo confía en aquello que puede experimentar o vive de un modo inmediato, donde lo de ayer aburre y se espera nuevas cosas que saldrán mañana para disfrutarlas momentáneamente. La gente se encuentra saciada pero insatisfecha. El materialismo ha llevado a una especie de búsqueda sin puntos de anclaje. Para ellos todo lo material sigue siendo el Dios de este mundo y la fe es algo viejo e irrelevante. Pero la responsabilidad directa de esta forma de pensar generacional la tenemos nosotros los adultos, los cristianos anónimos, los líderes religiosos desenfocados cuya fe es incongruente o en muchos casos inexistente. También somos culpables por ser padres, por la poca importancia que le hemos dado a la formación del carácter cristiano de nuestros hijos, por entregarles una religiosidad donde la vivencia de la fe solo se limita a unas reuniones de las iglesias llenas de programas que buscan mantener ocupados a nuestros jóvenes para que no se vayan por la puerta de atrás. Actualmente muchos jóvenes perciben la iglesia como una fuente de alienación. La iglesia habla otro lenguaje y en su afán de purificar el templo ha adquirido un lenguaje y unas prácticas desenfocadas de la realidad que viven nuestros jóvenes. Existe la impresión que la religión es un moralismo que crea sentimientos de culpa, que son creencias que no deben ser tomadas en serio por la gente culta. Pero la increencia no nace de la inteligencia, sino nace del estado del corazón. Esto sitúa la crisis actual en la sensibilidad, no en la razón. Por lo tanto, debemos comenzar por medio de un evangelio relevante, fresco, impregnado de un verdadero significado. La generación de la increencia nos debe desafiar para reimaginar nuestra labor evangelizadora de forma más creativa,
Debemos propiciar una reingeniería eclesiástica que dé respuestas sinceras a nuestra juventud. Empecemos por una conversión cristiana más genuina, donde el vacío y el aburrimiento sean cambiados por el descubrimiento de un Dios amoroso y un cristianismo alegre y práctico y relevante. Lo que le falta a esta generación de la increencia es precisamente encontrar un cristianismo que sea ejemplo y que palpite al ritmo del corazón de Dios.